Bueno, a todos nuestros amigos de Radio Latina, una vez más les damos la bienvenida desde nuestras redes sociales también. Y el día de hoy estoy en esta ocasión pues con Víctor Flores para conversar acerca de un proyecto que trae LASCO, Latin American Solidarity Center, que es un proyecto que prácticamente ya tiene más de un año. Pero vamos a dejar que Víctor se presente. Víctor también ha sido presentador de Radio Latina y claro, ahora sigue trabajando con las. Cuéntanos un poco, Víctor, preséntate por favor. Sí, hola Silvia y hola a toda la audiencia de Radio Latina. Bueno, soy Víctor Flores, soy de Bolivia, ya vivo aquí en Irlanda como 8 años y ahora estoy haciendo soy corresponsable de un proyecto que viene realizando el Latin America Solidarity Center con un financiamiento del Community Integration Fund, que vamos a hablar más adelante, pero como decías, también estaba contribuyendo, o en la medida de mis posibilidades, suelo contribuir con Radio Latina, ¿no? Que siempre tengo mucho aprecio a todo el equipo que trabaja también. Y por otro lado, dentro de mis actividades, soy el presidente o trabajador voluntario, que me gusta más esa categoría, de la Asociación de Residentes Bolivianos en Irlanda. Entonces, sí, voy con esto mucho tiempo. Me gusta estar en movimientos sociales, en organizaciones, y así conocí igual a las, y igual bailando te conocí así también. Sí, sí, con Víctor podríamos hablar de muchas cosas, o sea, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y parte importante de tu vida, de la vida de Víctor, es el activismo y comprometerse sobre todo con causas que involucran a las comunidades, en este caso a las comunidades latinas, ¿no? Y Latin American Solidarity Center, pues es una organización que trabaja muchos años con temas sobre Latinoamérica, pero Víctor nos puede decir un poquito de qué se trata Latin American Solidarity Center, ¿no? Hablarnos así muy general de la organización. Ya hemos Sí, invitado muchas veces a varios representantes y que nos han hablado de muchas actividades también del LASC. sí, bueno, el LASC es una organización, es como una ONG, es un charity, así le conoceremos, que, bueno, su mirada siempre ha sido ver como una mirada solidaria de Irlanda hacia Latinoamérica. Claro, eso hace muchos años, entonces había gente de Irlanda que iba hasta Nicaragua, estaba participando en movimientos eh, así como casi de resistencia, de lucha, y, y claro, eh, ahora vemos en el presente que hay mucha gente de Latinoamérica, comunidades grandes, la brasileña, por ejemplo, argentinos, chilenos, gente de Bolivia que está viniendo a Irlanda, entonces la mirada igual está cambiando, ¿no? Uh Es -huh. como una mirada solidaria, ya no solamente de la gente irlandesa o la gente europea, sino igual de nosotros mismos interesados de nuestra propia lucha desde allá, ¿no? Bueno, eso por un lado, y claro, el ASC es una organización que ahora mismo está en un proceso de configurarse, ¿no? De volver como a lanzarse al escenario, Uh y -huh. estamos ahí apoyando con lo que podamos, ¿no? Como voluntarios, como miembros. Sí, muchas gracias, Víctor. La verdad, Latin American Solidarity Center trabaja no solo con causas de países latinoamericanos, sino, como lo has dicho, actualmente también se está involucrando más con la comunidad latinoamericana aquí en Irlanda, ¿no? Porque también son muchos los problemas o las situaciones que atraviesan las comunidades migrantes, en este caso latinas. Entonces, Latin American Solidarity Center ha dado un paso al frente para también tomarles en cuenta y escuchar también un poco esos problemas y esas situaciones que viven sobre todo las comunidades migrantes. Y para esto han organizado o están llevando adelante un proyecto es una serie de talleres que es financiado también por una organización aquí en Irlanda. Pero te dejo a ti, Víctor, que nos cuentes de qué se tratan este proyecto y de qué se tratan también esta serie de talleres o capacitaciones que se van a dar en este año. Sí.
Bueno, para este año estamos continuando con una idea de proyecto que se tenía, que es dar como un reconocimiento en el tema de que nosotros como comunidades inmigrantes reconozcamos derechos y también podamos crear recursos para la comunidad latinoamericana en Irlanda. Es un proyecto que antes estaba apoyado por el Irish Human Rights and Equality Commission y ahora está apoyado por el Community Integration Fund, que son igual así como organizaciones que dependen del Ministerio de Justicia. Entonces, como, bueno, apoyan en estas iniciativas porque se facilita información, se promueve integración y Ujú. además como a nosotros como comunidades nos sirve como que temas vitales como la educación, salud, participación ciudadana y más temas, ¿no? Que son de constante pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con mis derechos como trabajador? Soy estudiante de Zampa 1, etcétera, etcétera. Los vayamos como recogiendo y vayamos respondiendo a esas demandas. Ujú. Y estamos haciendo ese proyecto. Alguna vez igual se hizo un proyecto con Radio Latina, ¿no? Que tiene el mismo espíritu, porque son preguntas constantes, porque igual las leyes cambian, eh, las situaciones, la pandemia se cambia, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, estamos ahora realizando este ciclo de talleres que consisten en 12 talleres, 6 en español y 6 en portugués. Ujú. Entonces, la parte, bueno, es en portugués por la comunidad brasileña, ¿no? Ujú. Entonces, la parte de portugués ahora lo está realizando un grupo que se llama AMBI, que es la Asociación de Madres, bueno, era Asociación de Madres Brasileñas en Irlanda, pero luego fue de familias y ahora es como un poco más amplio su categoría, pero ellas normalmente van trabajando estos temas, ¿no? Y es para nosotros súper lindo que igual con la comunidad brasileña vayamos teniendo unos lazos que a veces no se siente mucho en Latinoamérica porque parece un otro continente, ¿no? Exacto. O, todo Brasil, que son como 200 millones, y luego el resto, todos los otros países. Pero aquí estamos como en un mismo espacio, tratando de ver los mismos problemas y bueno. Y por otro lado, en la parte en español, estamos haciendo como siempre invitamos a gente de las comunidades, como por ejemplo de Venezuela Community in Island, que han estado como exponiendo, gente de algunas organizaciones como el ICI, que es una organización igual como de la por los derechos de los inmigrantes y refugiados. Y también, así como vamos a otras organizaciones como que tienen experiencia en temas de vivienda, ¿no? O de Ujú. resistencia, porque son los problemas que vivimos actualmente. Exactamente, sí, Sí, sí. Bueno, Víctor, perdona que te corte también, pero es bastante tela para cortar, sobre todo que se tiene que embarcar o enmarcar en estos 6 talleres. Cuéntanos primero cómo nace esta iniciativa, pues, debido a qué se surge esta iniciativa de dar esos talleres que afortunadamente van a ser en español. Vivimos en un país de habla inglesa y es muy poca la información que tenemos en nuestro propio idioma. Cuéntanos un poquito cómo surge la iniciativa de estos talleres que se van a dar con este proyecto y también cuál es el primer taller o ya, bueno, creo que ya se ha dado uno, cuéntanos cuál va a ser en los siguientes y cuáles serán las temáticas que se van a tratar. sí. Bueno, el, estos talleres son como son informativos, surgen de las propias preguntas que tienen las comunidades. Por ejemplo, eh, como se trabaja mucho con la gente de la Asociación de Residentes Bolivianos en Irlanda, entonces hay preguntas que son muy frescas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con el sistema de tasas, Con los bueno, de impuestos, ¿no? impuestos, perdón, sí, impuestos? Y claro, digamos, Bolivia, que vengo de ahí, que el 85% es como comercio informal y mucha gente nunca ha hecho una declaración jurada porque pues, no importa mucho el sistema, Ujú. pues viene acá y tiene que sí o sí utilizar un PPS number y tiene que utilizar bueno, el servicio de revenue. Y claro, son preguntas
¿qué pasa? ¿Por qué me descuentan tanto? Etcétera, etcétera. Entonces, reunimos esas preguntas y las que publican también en Facebook, en WhatsApp, en Telegram, y las vamos sistematizando, ¿no? Para que alguien de la forma más correcta vaya respondiendo en la propia lengua, porque claro, también está explicado en inglés y también en irlandés, pero como al no ser primera lengua y siempre son categorías un poco complejas, incluso de impuestos, hablar de finanzas, siempre complejiza. Entonces, vamos retomando esas preguntas, vamos buscando a alguien que sea un experto o alguien que tenga experiencia en el tema y pues hacemos eso, ¿no? Una reunión que ahora es vía Zoom, que nosotros siempre hemos querido presencialmente, pero bueno, son las condiciones de la pandemia todavía. Entonces, esa sería un poco entre la motivación, responder a las necesidades urgentes, por un lado, y por otro lado, combinar con una metodología de colectar de lo que viene la gente, ¿no? Ahora mismo la gente se está preguntando sobre, bueno, alguna gente, cómo cambia de estampa 2 a estampa 4, o qué pasa con el nuevo plan de regularización, etcétera, etcétera. Pero mientras alguna gente se pregunta eso, hay otra gente que se está preguntando qué pasa con mis tax, cómo accedo al seguro de salud, etcétera, etcétera, ¿no? O ya vivo aquí 11, 10 años, ¿cómo puedo participar en cónsul local, o etcétera? Sí, tratamos de reunir eso. Es complicado a veces en la Me metodología, imagino. pero sí, por suerte encontramos igual expositores de Latinoamérica que entienden y también gente de otro, bueno, irlandeses también que hablan muy bien español. Muy Eh, bien. Sí, eso también era una de las cosas que iba a preguntarte, porque tú eres uno de las personas que organiza los talleres. eh, entonces, estas personas son especialistas o gente involucrada en estos temas referentes, por ejemplo, al caso de los impuestos o de la educación, por ejemplo. Es gente irlandesa o gente que tiene mucha más antigüedad en el país y que puede proporcionar esta información. Cuéntanos un poquito acerca de los participantes, de los facilitadores de esta información. sí, bueno, los y las facilitadoras, facilitadores, claro, normalmente es gente que tiene primero, sí o sí, que tiene que hablar español, porque esa es la lengua con la que nos va a ser más fácil de entender el sistema mismo, pero también tiene que tener esa experiencia o tiene que tener esa experticia en el tema. Recuerdo que alguna vez nuestra compañera Sinead, que de hecho es Mm, nuestra querida amiga Sinead, pues era docente de la universidad, era profesora de inglés, era guía turística, bailarina y hablaba varias lenguas. Entonces, por ejemplo, ella con mucha facilidad podía dar un taller porque entendía todos estos campos, tenía experiencia y pues, salió fenomenal. Y así hay como mucha gente que vamos encontrando que tiene esas habilidades, ¿no? Lo interesante es de que encontramos justo en este último taller a una compañera también que participó en otros talleres, que es del BCI y que también es del ICI, que claro, es inmigrante, entiende cómo es la cuestión del sistema político, la votación y también estuvo participando. Y así podría ir mencionando como a cada persona que está involucrada en este proceso, ¿no? muy Y bien. lo lindo es que es gente de Latinoamérica, igual que ya está viviendo bastante tiempo. Y también gente de Irlanda que también o ha vivido en Latinoamérica o tiene un buen español y que también entiende algunos lugares de privilegio, ¿no? Eh, Ujú. y también entiende las diferencias como, por ejemplo, irnos de vacaciones. La gente de Bolivia no puede irse de vacaciones libremente, tiene que sacar una visa, pero si eres de Colombia podrías ir porque hay como convenios de otros países, etcétera. Entonces, entender esa dinámica a veces es un poco dura y claro, yo no tengo todo ese conocimiento, pero Ujú. claro, como estoy involucrado sobre el asunto, hasta ya lo voy teniendo, ¿no? Sí, 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 me imagino, porque en el tema de solamente las visas es un tema bastante complejo, como lo mencionaste al principio.
muchos extranjeros o muchos migrantes, sobre todo jóvenes, vienen a estudiar y inmediatamente no tienen la residencia, y nos pasan un proceso para obtener el permiso para quedarse como estudiantes. Y es un tipo de visa, por ejemplo, y que con los años no es que automáticamente cambia también el tipo de visa, sino es que es todo un trámite que se sigue, o simplemente muchas personas, o sea, buscan esa otra posibilidad de conseguir una visa por trabajo también. Entonces son dinámicas bastante distintas, solamente por ejemplo en el caso de las visas. El hecho de haber estado también en estos tiempos del COVID ha hecho de que la situación de mucha gente, sobre todo estudiantes latinoamericanos, estudiantes que han llegado en la época que comenzaba la pandemia, que seguramente llegaron con un montón de preguntas también en esos momentos. Esa situación crítica, sobre todo que muchos estudiantes han tenido a principios del COVID, por decirlo así. Cuéntanos un poquito, así un panorama muy rápido, porque sabemos que la situación ha sido bastante compleja, pero cuéntanos un poco cómo lo han llevado ustedes adelante, junto con el LASC también. Sí, bueno, ha sido interesante. Bueno, no es precisamente de este proyecto, pero claro, todo tiene que ver. Fue un momento interesante porque, claro, había ya un trabajo que se iba haciendo con la Asociación de Residentes Bolivianos, había un trabajo que hacía el LAS, como el LAS, como tenía un semblante más histórico, institucional, podía enviar cartas a los civiles, podía enviar cartas para pedir, por ejemplo, si van a pagar el PUP, que era el Payment como de Unemployed por el Pandemic, que era un pago para la gente que está desempleada por la pandemia. Entonces, normalmente dicen los estudiantes no pueden aplicar porque es parte de un beneficio social y los estudiantes no aplican. Entonces, se preguntó, ¿no? Los estudiantes pueden aplicar o no, y había como la aceptación o no. Eh, y finalmente sí pudieron aceptaron eso. Había el MRCI, que es otra organización muy grande, que hizo también unas preguntas, etcétera. Entonces, como estábamos involucrados sobre ese asunto y también otros grupos, el BLF, que es Brazilian Left Front, estaba involucrado, gente de Chile despertó en ese momento, ya había como un equipo trabajando. Entonces, cuando los estudiantes tenían algún problema sobre cómo acceder al business number, porque el no había llegado y las oficinas estaban cerradas, entonces no había trabajo, y si no hay trabajo no te dan la carta, y si no te dan la carta tampoco puedes ingresar a un trabajo, etcétera. Entonces se buscaron algunas formas como de poder tener esos documentos, ¿no? Y fue un equipo con gente igual de como solidaridad internacional, le diremos, pero ahí está como Ian, Thomas, mucha gente involucrada, ¿no? Como en esos momentos de emergencia. Y claro, esas preguntas donde los estudiantes, ¿qué podemos hacer ahora si no vamos a estudiar? Pues hacer toda una lucha también al mismo tiempo de qué está pasando con las escuelas, si les van a rebajarles, porque claro, vinieron a Irlanda para que presencialmente puedan tener una clase de inglés. Y si no, entonces, ¿qué pasa? Tendrían que hacerlo de forma online, pero el costo de vida, etcétera. Había como muchas preguntas. Lo bonito fue que se pudo reunir gente de Brasil en un grupo, gente de habla española, bueno, hispana, ¿no? Y también de otras lenguas. Se trabajó, pero luego ya el trabajo quedó un poco truncado porque ya se fueron resolviendo algunos asuntos, ¿no? Sí, sí, fue un trabajo súper interesante hasta ese momento, y lo último que se hizo con ese grupo que se llamaba CIEL, que era como COVID, Island, Linguists, Students, fue hacer una protesta virtual, una primera protesta virtual porque era el único medio que teníamos. Sí. Entonces de eso sale todavía esto, ¿no? Sí, y lo menciono también porque el próximo taller va a hablar de educación también, ¿no? Entonces, háblanos un poco de eso, o sea, la gente que participe,
es generalmente estudiantes, o sea, esta información va a ser para aquellos que están estudiando, quieren venir también a Irlanda o que acaban de llegar a Irlanda también. Cuéntanos un poco para quiénes está dirigido el siguiente taller. Primero, dinos cómo se llama el taller y claro, para quiénes está dirigido. Sí, bueno, este taller va a ser como la educación en Irlanda, ¿no? Ujú, El compañero que va a dar va a ser Brian Earl. Él habla muy bien español, además tiene como experiencia en esos temas porque él trabaja en el sector educativo. Y bueno, va a hablar principalmente para estudiantes, ¿no? De educación de tercer nivel, más que todo. ujú. Y claro, y si alguien tiene algunas preguntas sobre educación primaria o educación como de los crash, también podría preguntar, pero también como educación formal e informal, Ujú, como accesos a las universidades, es decir, lo mismo como concentrado, como todo lo que un estudiante también tiene derechos, concentrado así como lo más compacto posible sobre cómo puede aplicar, por ejemplo, a la universidad si tiene estampa 2 y si termina así. O sea, tiene la experiencia necesaria y probada, ¿no? De este ujú. taller va a estar hablando el día jueves 14 de abril a las 6 en punto, va a ser vía Zoom, eh, están por todos los medios distribuidos los enlaces, es gratuito, todos los talleres que hacemos son gratuitos, así que pues esperamos, ah, las esperamos para que se informen y también puedan hacer preguntas directas, ¿no?, al expositor. Muy La bien. parte metodológica de los talleres, la primera parte sí es expositiva y la grabamos, por si alguien quiere verla más adelante, pero también la segunda parte ya paramos de grabar, paramos de Facebook Live y hacemos una hora de preguntas un poco más íntimas, porque eso nos sirve para conocernos entre gente de varios países Ujú. y normalmente encontramos intereses comunes, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces vamos a publicar también el evento. La gente que quiere participar tiene que registrarse para poder lanzar sus preguntas, me imagino, ¿no? Les pedimos que se registren porque, claro, cuando termina el expositor o la expositora de hablar, las diapositivas las queremos enviar, ¿no? Ujú. Y claro, si se registran, tenemos registrado su correo electrónico y podemos enviarles, pero a la gente que no quiera registrarse puede seguirlo por Facebook Live, ¿no? Ok, excelente. Estos talleres, como dices, van a ser grabados, entonces también se van a quedar en Facebook y también se van a subir luego a YouTube para que la gente pueda acceder en cualquier momento. Sí, no, van a estar grabados por defecto ya en Facebook y van a Ujú. mantenerse ahí en el historial y más adelante se van a colgar como se han hecho con el anterior proyecto en Facebook, en YouTube también. Muy Sí. bien. Así que Excelente. todos y todos invitados Ujú. y sí, vengan con sus preguntas, igual pueden hacer preguntas al correo de LAS y Ujú. ya, mejor, Muy así bien. vamos respondiendo. Sí. Bueno, ese es uno de los talleres. ¿Cuáles son los siguientes? Danos más que todo cómo se llaman los talleres que siguen, sobre todo por si genera interés y si no participan en el de de la educación, pues participarán en otro que les interese, ¿no? De acuerdo al tema que les interese. El próximo taller va a ser en mayo, va a ser sobre la situación como derechos de las inmigrantes, de los inmigrantes en Irlanda. Es decir, vamos a hablar exclusivamente de los tipos de estampas, vamos a hablar exclusivamente así como de todo lo que tiene que ver transitar de una Con las... estampa a otra. Ujú. Y para eso tenemos invitada a una abogada que es Muy experta en bien. el tema, que habla español porque es de Venezuela, sí, pero ya les daremos más adelante, Muy más bien. adelante.
Sí, solamente para aclarar, porque hablamos de las estampas, porque aquí es bastante común hablar eso de las estampas, pero nos referimos tanto a a los tipos de visas que hay aquí en Irlanda, ¿no? Bueno, excelente, Víctor, muchísimas gracias, de verdad. Vamos a comunicar esta información y pasar los links para que puedan registrarse aquellas personas interesadas. Y bueno, será hasta la próxima. Tal vez tendremos algún invitado igual que nos pueda hablar de estos temas tan importantes que son como el tema de las visas, la educación, la maternidad, la salud, el hecho de simplemente ser un ciudadano más, ejercer ese derecho a ser ciudadano aquí en Irlanda, ¿no? Muchísimas gracias, Víctor. De verdad te agradezco mucho y cualquier cosa que quieras darnos, si quieres agregar algo más, pues ahora es el Bueno, momento. quiero solo enviar saludos a la coordinadora de la Forte y a mi equipo con la que trabajo en este proyecto, que es Javiera Cadasco, que ya les diré que nos vean y nos escuchen en Radio Latina. Muy bien, pues saludos desde Radio Latina para todo el equipo de Latin American Solidarity Center y muchísimas gracias, Víctor. Estaremos de vuelta con Víctor muy pronto, espero también. Gracias, Silvia. Un gusto. Nos vemos. Nos vemos.